Y bueno, uno a veces no logra comprender la intransigencia de un gobierno en particular, digamos, ¿no? O sea, respecto al largo paro de los empleados fiscales, yo no sé cómo vieron esa noticia, digamos, ¿no? O sea, Palo al tiro. porque la verdad sea dicha, o sea, estábamos de acuerdo que los ministros de Hacienda, en buena parte ya desde los gobiernos de la concertación habían tenido un grado de hegemonía a la hora de las acciones políticas más o menos determinantes, sobre todo a nivel de política pública. Pero esta vez parecía un gobierno de derecha. A mí me da la impresión así como... ¿Pero tú lo dices por la forma de negociación o por el monto o por el porcentaje? O sea, por el formato de la negociación, o sea, más allá de los guarismos, ¿no? O sea, en el fondo estás diciendo autoritario cuando dices de derecha. La verdad, estoy pensando sí que hubo un devenir bastante autoritario. Yo no sé quién estará llevando, por decirlo así, la agenda política. Me imagino que es Nicolás Aguirre y es por eso que se dio este asunto, digamos, ¿no? El cambio de gabinete menos sexy yo he visto. Bueno, pero no, y el cambio de gabinete tiene que ver en fondo específico. No, tiene que ver con exigencias de electorales. Pero dicen que Valdés en el fondo estaba jugándose su carta, o sea, si es que no ganaba la negociación, probablemente, no sé si se iba, pero era una forma de afirmarse también. Es que aunque hubiera ganado o perdido, yo no creo que sean los verbos adecuados para poder entender. Exactamente. Esa es una buena pregunta. O sea, los que perdieron fue la administración pública, otra vez. ¿Ya? ¿Y quién ganó? ¿Y quién ganó? Bueno, ganaron los empresarios, porque básicamente cuando se habla de guarismo en términos de administración pública, eso sirve, por ejemplo, para negociar el sueldo mínimo. Pero ese es un actor un poco más externo. Pongámoslo de los que estaban, de los más imbricados en esto. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Nicolás Aguirre. A mi juicio, con los empresarios. ¿Tú crees? Había cuenta, pero teniendo en cuenta básicamente de que el reajuste para los empleados públicos de alguna manera es determinante para los reajustes en el sector privado, ¿cierto? Porque aparece como un referente, y más sensiblemente tiene que ver en el fondo con la negociación del sueldo mínimo. Entonces, la verdad, aquí ganaron los empresarios. Nicolás Aguirre, en ese caso sería Valdés, ¿no es cierto?, como ministro de Hacienda. Pero sabemos también que sabemos que Valdés es un hombre de Nicolás Aguirre, eso sin lugar a dudas. Ok, pero ¿tú crees que ganó? Yo, en el sentido más amplio de decir, ¿ganó el gobierno como pregunta? ¿O ganaron los empresarios? No, pero vamos uno por uno, ¿ya? Bueno. ¿Ganó el gobierno? ¿Sí? ¿No? ¿Ganó? ¿No ganó? Pongamos que no ganó, ¿ya? Como gobierno. Como gobierno. Porque o sea, sale bien apaleado, ¿no es cierto? Ya, todo... Claro, porque este gesto no muestra, digamos, coherencia con sus declaraciones. Claro. Como sea, sale mal parado, sale criticado, sale apoyado, sale ya, ok, no gana. Luego, los trabajadores que están negociando en esto, ¿ganaron o no perdieron? Perdieron. Los partidos políticos, ¿ganan o pierden? Perdieron. Cada uno de los partidos políticos. Fue todo pérdida. El Partido Comunista, ¿gana o pierde? Pierde. La CUT, ¿gana o pierde? Pierde. Pero entonces uno se pregunta por la racionalidad de este tipo la derecha no sabe si la gana. derecha política, de los partidos que votan primero, ¿no es cierto?, en contra de esta cosa, que se quedan enredados en una discusión, ¿ganan o pierden? Inocuo, les da lo mismo. Pero no ganan. Pero tampoco pierden. Por eso, entonces la pregunta es, ¿cuál es la racionalidad tras esta forma de negociar? Sí. Claro. Si es que nadie gana. Voy a interrumpir un poquitito. Soy Miguel Ruiz Estún. Mi nombre es Nicolás Reed. Soy Ivana Perich y estamos junto a Vivian Bachelet. Sí. Y juntos somos la comunidad. ¿Es Bachelet o Bachelet? Bachelet nomás. Bachelet. Sí. Sí, con una T y sin el final. Y juntos somos la comunidad de los iguales, que estamos grabando desde la Galería de Metales Pesados Visual Merced 316. Listo, bienvenida Diana. Muchas Es un gracias. placer y también un honor tenerte para conversar, y te tocó una contingencia álgida, digamos, ¿no? En términos de política pública, ¿no? Porque al final y al cabo estamos hablando del diseño de políticas públicas, o sea, este tipo de negociaciones implica de alguna manera algo sensible respecto de cómo se entiende la operación y el funcionamiento cotidiano de un Estado, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, aquí, claro, dentro de lo de ganar o perder, digamos, no pierde el Estado de Chile, yo creo, significativamente. No sé cómo lo viste tú, porque además fueron 2 semanas extensas, digamos, ¿no? de paro. Yo bajé, yo metí la cabeza así cual avestruz. Claro. Para no tener que ni siquiera formarme una opinión por lo doloroso que es, Sí. realmente, ¿no? Entonces a uno le llega. Pero justo veníamos,
antes de venir para acá, estaba conversando justamente con mi pareja, y salió exactamente este tema. Entonces, él dice la teoría de juego. Excelente. Sí, tal cual. ¿Quién gana, quién pierde en esto? Y este es uno de esos juegos en que todos pierden. Y yo creo que ni siquiera ganan los empresarios, fíjate tú. Creo que uno podría, entre más ni gana tampoco Nicolás Izaguirre. Yo creo que en este caso efectivamente no gana nadie. Entonces uno se pregunta... ¿Pero a quién le endosa la responsabilidad? ¿Por qué? O sea, no, independiente, pero son términos políticos interesantes. O sea, el que nadie gane significa que, digamos, hay una pérdida que se realiza para otro fin, digamos. Claro. O sea, uno no pierde por nada, digamos. O sea, el hecho de que haya una decisión detrás de ¿cuál es el perder, fin? uno debería pensar que se está perdiendo por algo también. O sea, tampoco uno pierde porque sí, digamos. Sabiendo que podría haberlo hecho mejor. Claro, ¿no? exactamente. Entonces, de todas partes. Una tesis, porque yo no tengo información de ningún tipo más allá de lo que se pueda leer en la prensa. No tiene información privilegiada como Piñera. Nada, cero, nada. No, claro. Mientras se sucedían las cosas en La Haya, había negociaciones con pesqueras peruanas. Notable. Grande Piñera. Otra vez. Bueno, eso también es un poco canalla la analogía, pero los medios lo están haciendo, como comparar esto con el caso Cabal. Y es bien interesante cómo se asume una especie de cualidad interna al Piñera, como nosotros sabemos que es así. Como claro. que nos sorprende, pero en algún caso estructuralmente es bien parecido a lo que le pasó a la presidenta, y sin embargo a la presidenta la descuelan. O sea, sí. y yo creo que ahí hasta el día de hoy Cabal, por así decirlo, marcó un quiebre en el programa transformador, digamos, de la nueva mayoría. Sí, pues siempre hay que acordarse ese primer año de la presidenta, ¿no? En donde en enero... 31 de enero, todo maravilloso. Y las champañas, la la ley moneda. de inclusión fin a la selección, que ha sido... O sea, el binominal. El binominal, se metió la reforma tributaria, la que ley uno de puede decir... aborto, también, que dejaron metido eso ingresado. O sea, ahí Peñalillo, uno hito. diría... Y la más compleja de las leyes de la reforma educacional, que en el Eso fondo es lo que acabo de decir, era la más compleja de todas. O sea, y una de las más revolucionarias de años. El 31 de enero era éxito total. O sea, las champañas se abrían. ¿Y el 2 de febrero cuándo reventó esta El cuestión? 5-6 de febrero. 5-6 de febrero estalla. 5 días. Surrealista. Sí. Así es. Es que lo que ocurre es que cuando no tienes mucha inteligencia, ¿no? Y te empiezas a asociar con los Woody, evidentemente te puede ¿Por quedar qué lo una dices pelota. con tanta liviandad? No lo digo en leyenda, estoy viendo los factos. Yo veo hechos. Yo veo Pero tú dices hechos. esta cosa, pero ¿qué en particular? Bueno, si abres la carpeta investigativa, digamos, no del caso, de Cabal, efectivamente lo que Compañón estaba comprometida, digamos, ¿no? con un sector de la UDI más o menos relevante, digamos, ¿no? Sí, pero por razones de negocio, yo digo. Con razones económicas, exacto, sí. O sea, por eso que sea UDI... Una implicancia política. Lo que pasa es que no hay que moralizar el mercado, Miguel. Yo no estoy moralizando en ningún momento el mercado. Lo único que estoy diciendo acuérdate es de que... tu amigo Carlos Minami que decía... Bueno, pero que eso no es el mercado. La ética la de la ética de la lucha, sí. ¿La ética de la lucha. No, hasta a propósito que nosotros en el programa le preguntamos directamente, entonces 3 meses antes de que reventara el escándalo. No, de hecho había reventado ya en el de que por eso tenía un cierto temor de que él no viniera, Carlos. Pero estaba recién. Pero había explotado respecto de Marco, pero no de él. Y de él también. No había reventado. Porque le preguntamos, por eso le preguntamos. Dinos si has recibido plata de las empresas tipo Sokimich, que sí. Dijo, por ningún motivo. Bueno, pero dijo, si así fuera, yo lo justifico porque hay cierta ética en la lucha. Y entonces nosotros le estamos robando a ellos para realizar nuestros programas. ¿Y eso lo tienen grabado? Sí, claro. No, está ahí, está disponible. Está ahí. Deberíamos sacarlo. Deberíamos resubirlo. Bueno, sí, y de hecho deberíamos volver a subirlo a Carlos Minami. Desaparecen sus podcasts. Claro. Oye, yo un poco revisando tu historia, tú eras como del grupo de los autoflagelantes al fin y al cabo, ¿no? Yo sí, claro, sí. ¿Cómo recordáis esa época? Porque en cierto sentido... Yo era la bête noire dentro del Partido Socialista, claramente. Exactamente. Entonces, ¿cómo recordaros que como que pareciera ser de que una y otra vez, ¿no? Nueva mayoría, concertación o posconcertación, como quiera uno llamarlo, digamos, ¿no? La verdad, siempre una y otra vez vuelve ese discurso, ¿no? Entre el autocomplaciente y el autoflagelante, y que fue básicamente una instancia, por decirlo así, crítica, digamos, ¿no? Que me da la impresión de que históricamente fue desaprovechada dentro de la estructura política de la izquierda
si es que tenemos algo así como izquierda acá en Chile. Lo que pasa es que, o sea, si me preguntas desde una perspectiva personal, Exacto. emocional, lo que nos pasó a nosotros, para mí el punto de inflexión en este proceso de construcción de identidad que teníamos como izquierda, al que veníamos de la generación de los 80, el fragor del plebiscito y todo aquello, lo que nos ocurre es que en el año 90, cuando asume el gobierno de Aylwin, nosotros vemos cómo casi inmediatamente se desmoviliza todo lo que teníamos. Exactamente. Casi, o sea, las primeras decisiones, partido transversal, instalado, se mandan todos los comandos por el no y todo lo que se había hecho para la campaña presidencial de Aylwin a la casa. Claro. Nos mandaron para la casa. Ese momento, ese primer mes de gobierno, primeros 2 meses, fue clave. Esos primeros 90 días, pongámoslo así, ¿ya? Anticipatorio. Los primeros 90 días fueron brutales. Más que, no teníamos cómo, yo hablo por mí en buenas cuentas, no tenía cómo pensar siquiera la derivada que iba a tener todo esto. Pero sí lo sentí como algo profundamente negativo, profundamente equivocado. No entendí, y sigo hablando a título personal, en este sentido, a pesar de que yo estaba en el Partido Socialista, en el Comité Central, en esos primeros 2 años, y después pasé a la mesa del partido. Pero ya cuando pasé a la mesa del partido en el 92, ya los dados estaban tirados. O sea, ya nos habían mandado para la casa y ya todo ese ímpetu que venía se cerró. Entonces, de ahí empezamos con el tema de los autoflagelantes, por así decirlo. De ahí viene. Esa es la génesis. La génesis, la raíz identitaria, son esos primeros meses, primeros 90 días del gobierno de Aylwin, yo te diría, cuando se toman decisiones que son críticas y que uno los veía, sabía que iba a ser crítico eso. Pero no sabíamos cuánto tiempo nos íbamos a demorar, y todavía no nos recuperamos de aquello. Luego... Pero eso es interesante de preguntar, porque claro, en algún sentido, claro, los mandaron para la casa, pero fueron relevantes figuras del PS a lo largo de todo el proceso, digamos, de transición, que cómo dialogaban con aquellos que se sentían mandados para la casa, porque igual tú participabas de la mesa, o sea, tenías una posición privilegiada dentro del PS. En ese momento sí. Y sin embargo tú misma te sientes como excluida de esa forma, digamos, de gobierno, pero estando actores del PS construyendo en el gobierno. Claro. Entonces, ¿cuál es la relación ahí entre cúpula? No, difícil, contradictoria, por eso yo decía Bête Noire. Además, yo en ese momento quise encabezar, por así decirlo, o encauzar o liderar el tema de la paridad de género, que hoy día se llama paridad, en esa época era poner mujeres en el gabinete, tener cuotas, porque eso también lo peleamos dentro del Partido Socialista y lo ganamos en efecto precozmente. Entonces, era todo friccional, era todo confrontacional, era todo friccional, pero puertas adentro. Porque teníamos la paz de los 90 que dice Atria, ¿no es cierto?, que estaba por fuera. Pero por dentro era la batalla campal. Ganar o perder, digamos. Claro, porque teníamos el tema de los derechos humanos, luego con Frey la privatización de las aguas, o sea, hubo muchos temas que fueron muy, muy conflictivos. La cristalización tendencial, el proceso de unificación, las determinaciones. Luego, también en esa época... A ver, yo soy una persona que vive de su trabajo, ¿ya? Entonces no me dedico a pensar sobre estos temas ni a teorizar mucho, entonces me están tocando como cosas que me tocó vivirlas en términos personales, no es que yo estudie el asunto, ya estoy contando mi experiencia nada más y con mi mala memoria además. Entonces, y más encima cuando después me retiro de la política como que cancelo todo eso en un acto de negación, así esto no existió. Pero fue duro porque además iban pasando cosas y uno desde la mesa no cachaba mucho, o sea, te metía en cuestión, unas sí las cachabas, entonces intransable el tema de los derechos humanos, amnistía no, es que no, eso no. Y eso fue siempre así, entonces no pasó la ley de amnistía. Las aguas sí pasaron, entonces de repente que había que tener más fondos, por ejemplo, con Manuel Marfán de subsecretario de Hacienda. Ayer leo yo en el diario que él dice, no, es que subamos el IVA para no sé qué, probablemente algo de las pensiones, no sé qué quería, de nuevo subir el IVA. Y yo me acuerdo cuando fuimos a hablar con él, por ahí por el año 93, 4 a ver si no sé, él estaba ya
4,5 de repente, 5, 95. Y él dice, no, es que hay que subir el IVA, y fuimos nosotros como mesa del Partido Socialista a decirle que no subiéramos el IVA porque lo consideramos que era regresivo, en fin, que viéramos otras maneras, reforma tributaria, etcétera. Y dice, no, pero esto no es para nada regresivo, porque todo aquello que vamos a recaudar del IVA lo vamos a reinvertir en política social, que va a favorecer a quién, a los pobres. Entonces, y nosotros, ok, así. ¿Qué es? Yo soy médico, ¿me entiendes? Yo igual me hacía ruido el asunto, pero no lo voy a discutir. Y así fue penetrando, y así de a poco. Pero sí. Vivian, a ver, voy a hacer un poco, voy para el otro lado, digamos, esta vez, porque Jorge Arrate, en conversaciones con Jorge Arrate, pero también con Carlos Minami, hay una expresión que, al menos en esa época, ¿no? La época de Patricio Elwin, se repite, digamos, ¿no? Andábamos pisando huevos. Desde tu experiencia, ¿sí? Ahí solicito tu experiencia, Sí. o sea, era o sea, ¿Tan así el asunto? tenías todavía a Pinochet como comandante en jefe, Senador. claro, Yo no lo sentí y después senador. No, yo No no lo podías sacar porque no estaba en la potestad de la autoridad del Ejecutivo, digamos, no cambiar, digamos, no los comandantes en jefe. Yo no lo veía así, no lo vivía así, Ya. no lo analizaba así tampoco. Y la gente que te dice eso son todos los que estaban en el gobierno, que sí se psicosearon con el asunto. Ya. Mucho. Ya. Pero nosotros que estábamos en el partido, yo nunca estuve en el gobierno, nunca pasé por el gobierno. Claro. Entonces no viví eso. Ok, puede ser que ellos se hayan psicoseado, pero yo no. Nosotros que estábamos fuera, no. De Benninger Nosotros- para abajo, en todo caso, ¿ah? Pero en el gobierno. Estaba en el gobierno, sí, por eso te digo. Claro, en el gobierno. Yo no, pues yo estaba en la mesa del partido y ahí yo no tengo recuerdo de haber vivido esto de como, oh, mierda, tenemos que miedo. preocuparnos porque esto se nos va a ir de las manos así, contener no sé, ¿te fijas? El que va a haber otro golpe de Estado. Nunca se planteó eso que A yo nivel de recuerde, partido. a nivel de partido, así como una llamada así en la noche, tenemos que, compañeros, urgente sesionar porque se nos están sublevando las Fuerzas Armadas. Ni siquiera para el boinazo, ni para No, hacer nada. billetazo, ni nada No, de eso. nada. Chuta. Entonces Pero- yo he vivido desde afuera eso de que andábamos pisando huevos, o sea, puede ser que sí, estaban pisando huevos, pero yo no sentí que a nosotros se entonces, nos ¿cuál es fuera tu de las manos la democracia. Y entonces, ¿cuál es la explicación para ese tipo de actitud del gobierno? Porque uno diría, no sé, eso lo levantan Podría como ser un justificación argumento. y entonces, Yo claro, creo que aquí hubo algunas decisiones de carácter ideológico, conducido políticamente por personas que tenían enorme gravitación. o sea, para polemizar, Lagos siempre ha sabido que es neoliberal. Sí, pero Lagos no O era, que no impulsa era, políticas no era neoliberales. actor en esto. Lagos creo que estaba en el Ministerio de Educación. Sí, de Educación. Con Erwin, y Con estaba Erwin. haciendo algo muy bacán en esa época que era... No, pero él cae, uno dice ya. No, eso bien. vino después. Pero, Eso vino después. claro, eso vino después. Estamos hablando del primer lustro de los años 90, que es cuando se instala la lógica, cuando se Pero por eso tú cristaliza dices que la es determinante. lógica neoliberal, ¿ok? Benninger. Benninger, sin duda. Benninger. Sí. Benninger Siniestro el produce una irradiación que es profunda. Es más, Y desde el y en living. esto, y que no se me sienta, no creo que nos escuche Ricardo Solari, ¿ya? Ah, el chino. Ya, El no chino creo que Solari. nos escuche, pero yo Vamos a le hacer escuché que nos a él, escuche. o sea, a él Vamos a decir, enviar. maestro Benninger. Maestro Benninger. Entonces, claro que le tenía mucha admiración, y me consta que así era, que le tenía admiración. Y trabajaba directamente con él, porque estaba, no sé quién, en esos ministerios que estaba directamente trabajando con él. Claro. Entonces ahí se empieza a producir esta irradiación. Ese es el partido transversal. ¿Dirigido por quién? Por Benninger. Exactamente. Sí, Entonces, sé que ¿cuál es la Lares, decisión? sí. Y Benninger lo tiene en sus libros. Sí. Lo Lo dice, pu- ¿no es cierto? Lo dice. públicamente, Aquí sí. había que seguir con el modelo. Claro. Punto. A mí me encantaba. Y lo lograron, lo hicieron. Claro, a mí me encantaba la portada de su último libro, ¿Cuál es? que aparece una carretera, ¿no? Cómo pensar Chile, digamos, ¿no? Para 20 sí, años no, más. sí. Claro, yo vi la carretera y dije, bueno, cabría preguntarse si esta carretera está concesionada o no. Digo. No, Y probablemente sí, que es Pero lo con peor. toda probabilidad, Con y toda leyendo el probabilidad, libro, sí. Po. Pero y la distinción entre autoflagelante y autocomplaciente es en algún sentido levantada para decir que son opuestos simétricos, ¿no? O sea, para decir tanto autocomplacientes como autoflagelantes, desde dos veredas contrapuestas, parecen adoptar una posición que resulta en lo mismo, ¿no? Exacto. Que es mantener el status quo,
Y entonces por eso me llama la atención como que alguien diga, sí, yo fui autoflagelada, soy de esas. Claro, pero no era simétrico. Ese es el tema. Nosotros, como los que podríamos haber sido catalogados como autoflagelantes, estábamos perdidos en había una asimetría absoluta, digamos. O sea, no había ninguna posibilidad de propiciar políticas que no fueran en el sentido de consolidar lo que nos dejó la dictadura. Exacto. Que después nosotros lo conocimos como el modelo neoliberal. Si tampoco en ese momento, las modernizaciones de los años 80, que sí sabíamos que la cuestión iba para allá, mucho mercado, claro, y sí, liberal, neoliberal, pero no con la claridad con que lo vemos hoy día. Claro, de hecho se hablaba de capitalismo neoclásico en esa época. Claro. ¿Y dónde estará ese clivaje? O sea, para salir de esa esfera y ver que hay neoliberalismo, porque, o sea, difícilmente podríamos decir que los socialistas, o sea, difícil sostener en 2011 se reveló la estructura, la orgánica, 2006, digamos. Pero... Lo que me gusta llamar en la nervadura el pinochetismo, digamos, ¿no? Porque en el fondo es una cuestión que es orgánica porque nos domina las vidas, digamos, ¿no? Y con esto termino. Pero también es una cuestión estructural, digamos, ¿no? Compañero, le queda un minuto hoy día. Con esto termino. Pero también tiene que ver con la arquitectura misma, digamos, ¿no? Del país, digamos. Entonces, por eso porque claro, visto desde ahora es muy difícil creer que los socialistas, digamos, autodenominados socialistas en los 90, no supieran que lo que estaban practicando era neoliberalismo. Claro, tú decís que con ese nombre no. Pero era difícil creer que lo que estaban haciendo, concesionando todo, por ponerlo en ese lema, era la ruta hacia el socialismo. Nosotros en los 90 días nos sentimos excluidos y entonces es una manera de expresar que tenían conciencia de que estaban siendo excluidos y por lo tanto que lo que se estaba haciendo no era... Claro, es justificatorio, como dice Iván, siempre es justificatorio decir eso, ¿no? Claro, la autocomplacencia. Sí, había mucha gente que se fue para la casa, algunos que se fueron para la casa, incluso también... A trabajar en la gran industria, de personas que, estoy pensando en gente que trabajaba conmigo directamente, con Clodomiro Almeida, y que lamentablemente después los perdimos completamente, y muchos que se fueron para la casa por falta de espacio, para canalizar esta expectativa de transformación social que se nos había instalado con lo que ocurrió en la década de los 80, y que después, fracturado, o sea, no se puede, no puede, no, así. Entonces, cuando es una, otra, te va yendo el desgranaje, no hay tampoco referentes. Entonces, lo que ocurre en el 2011, por supuesto que es fundamental, es clave. Y no el 2006, lo del 2011, porque eso sí penetra la cultura. Eso sí penetra, eso llega a instalarse en lo que dicen ahora el sentido común de la gente. O sea, exacto. El lucro es malo. No puede haber lucro en educación. Entonces, claro. Entonces, ¿en qué país estamos viviendo? Exacto. Eso es como que fue así, Por supuesto que muchos como que de Chile nosotros despertó y veníamos supo de que era antes. neoliberal. Claro. Y figuras como, ¿cómo se llama? Socialista, Opio del Pueblo. Escalona. ¿De dónde sale Escalona? En este digamos, mapa que tú tratas de levantar acá. Escalona es un hombre del aparato, ¿ya? Siempre lo fue. Básicamente eso. Entonces el hombre del aparato generalmente no se mueve mucho por ideas, se mueve más bien por el aparato. Claro. Pero y viene desde el subsuelo de la moneda, hasta donde se sabe. Claro. Pero es interesante porque uno podría decir si uno identifica a Benninger como el gran ideólogo. Claro, como de la consolidación del modelo neoliberal. Claro, Escalona uno diría es un perfil distinto, que no conversa necesariamente con un Benninger. Pero al parecer logra hacer lo mismo. En esa época no. Estaba absolutamente excluido de todo. Y después ya se las arregló para no estar excluido de nada. Así, exacto. Incluso tiene discurso en la nada y está feliz de estar en la nada. Ahora ya no está excluido. Claro. Oye, volvamos al año 89. Algo pasó en el 89, que una cuestión yo conocí al Ricardo. O sea, a tu pareja. Sí. El año 89 algo... El de la alegría de juego. Hubo el otro... Y además no es Ricardo Lago. No. El otro Ricardo. El otro Ricardo. Hay más Ricardo. Hay más Ricardo que Ricardo Lago. Este es Ricardo el Grande. Muy bien, mira.
Ay, qué lindo el amor, podemos hablar de eso también. Ya, pero antes... 27. Como el de Lagos, el amor, el poder. Me gusta, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no se han casado? Pero le estamos cambiando el tema. Lo mismo. No, pero... Somos así nosotros. Pero es lo Sí, mismo. Quiero hablar igual del amor, el poder del lago. O sea, no, en lo absoluto. Créeme que no. Oye, tú en unos... Yo voy reflotar esos programas cuando tú hablabas de Lagos como el gran salvador de la patria. Sí. No olvidar. Están grabados en los cielos. Bueno, casi como Carlos Ominami, te verás con Carlos Ominami. Que hasta lo defendiste cuando se supo todo. Es que O sea, es bueno obvio. para engrupir Lagos con el tema de la modernización capitalista, Exactamente. sin decirlo, pero con todo ese discurso, te la vende linda. O sea, yo le vi una entrevista, digamos, no para ideas socialistas, que son de las juventudes, ¿no? Y la verdad es que le copió todo el discurso a Marco Enrique Ominami. O sea, básicamente era eso, o sea, en términos discursivos. No, pero quiero llegar hasta el año 89, porque algo pasó el año 89 que en general no se habla. Nací yo. Bueno, 27 años, ya. Ya, Dale, ya, parte- sí, se me hubo un referéndum, ¿no? Ese es como el otro plebiscito, digamos, ¿no? Del año 89 que el Partido Socialista que se opuso, digamos, ¿no? En términos de que se estaba votando una serie de reformas constitucionales, dentro de ella, que estaba la no revisión de acciones administrativas. No sé si te recuerdas del año 89. No te puedo creer. No, o sea, yo me acuerdo del plebiscito, me acuerdo de la elección. El plebiscito. Ok, 88. Está el 88, sí y Ok, no. claro. Claro. Y después hay otro plebiscito, o más bien en clave de referéndum, ¿no? De aprobar o no aprobar las reformas constitucionales, y hay una el que paquete es... ese que negociaba. Ese paquete. El paquete negociado. Sí. Aborto, entre otras cosas. No sé si El eso, código no sanitario, creo sí. que haya estado en el paquete de reformas. No, ellos lo pasaron nomás. Ah, bueno. Merino lo pasó. Claro, Merino a lo última pasó. hora, A días última hora, antes sí, del claro. cambio, sí, no, eso fue Sí, más, sí. Más brutal. acuático, sí. Ok. Sigue ¿Y cómo contando. lo viviste tú en el 89? Porque hasta en ese momento... En la base, no. Porque el Partido Socialista se opuso, digamos, ¿no? Sobre todo Sí, a no, esa cuestión pero del... yo en ese año yo era de la base, ¿no? Ya. Entonces yo no viví nada de lo que estaba pasando en la cúpula. O sea, la distancia era importante. Ya, entonces ya, no- ya. Habían Y por algo procesos- se llama negociación, digamos. Claro, yo no. O La sea, cocina existía en el 89. esas son cosas de las cuales uno leía de repente en las revistas, qué sé yo, pero no tenías como... No tenía información. No tenía información Ya en esa detalle, era, no fui claro, protagonista directa. de eso, y uno, lo único que cabía hacer en ese momento era como decir, confiemos así, confiemos en la dirigencia de la concertación, confiemos que esto va por buen camino, esta gente inteligente, que está bien intencionada, que tiene un sentido democrático, que estamos recuperando, que la cosa no es así pan comido, porque todavía no había habido la elección, ahí sí que nosotros nunca sabíamos si es que esto se iba a conceder por el lado del plebiscito primero, después la elección. Entonces, ahí había incertidumbre. Una vez que Elwin ya se instala de presidente, Claro. ahí la cosa cambia. Ahí las circunstancias, como dijera yo, las posibilidades de que los militares hubiesen hecho algún tipo de revuelta para haber revertido el proceso, en mi opinión, eran nulas. Nulas. O sea, no había condiciones para eso. No había condiciones. Y ojalá lo hubiesen hecho. Entonces, lo que faltó, y ese es el paquete también, o sea, la lógica, lo que uno discrepa profundamente, pero de repente he visto ahora hacia atrás, porque en esa época yo no fui parte de esas decisiones, es que había que haberse dicho, afírmate, dijo el Guaso, que vamos a lupear. O sea, ir a la confrontación, Claro. haber extremado más, Claro. no haber negociado todo lo que se negoció, todo lo que se entregó. Tanto así que hay que recordar la frase de Carlos Cáceres, yo pensé que iban a pedir más. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Y quién negoció? Benninger. Lo sabemos. Claro. Entonces, aquí yo creo que había gente, como Benninger, indudablemente, y muchos otros, que decían, lo que hizo la dictadura estuvo muy mal desde el punto de vista de los derechos humanos, muy mal porque es una dictadura y nos deja mal parado, malo para los negocios, ¿ok? Pero desde el punto de vista de las modernizaciones, no tan mal. No tan mal. Fíjese que quizás en eso ellos dieron en el clavo, porque hicieron lo que había que hacer, porque el mundo va para allá, porque hay que abrir las economías. Fueron previsores. Claro, entonces, bueno, pucha, lo hicieron en las condiciones en que lo hicieron, pero lo hicieron y lo vamos a mantener. Y eso fue. Claro.
Oye, y durante los años, y con esta es mi última intervención, no sé, te estás autoexcluyendo. Estoy teatralizando, ¿ya? Perdón. La verdad, hay algo que siempre me ha llamado la atención, porque en algún momento tú pudiste ver, estando dentro del Partido Socialista, alguien de alguna manera trató de pensar o propuso el tema de revisar el plan de desarrollo del país. Había hubo opciones. Eso me parece que es interesante. No, claro, sí. O sea, por de pronto todas las instancias partidarias, si uno revisara la documentación de esa época, por ejemplo, yo misma estuve a cargo de la producción del programa de la mujer del Partido Socialista, el programa socialista de la mujer, algo así se llamaba, y era súper avanzado claramente en términos de oportunidad. Bueno, se hablaba de oportunidad en esa época, ¿qué sabíamos nosotros ahora? Claro. Ya, okay. Piñera saturó el significante, digamos. Sí, exactamente, claro. Entonces, bueno, por ejemplo, Clodomiro Almeida también, toda la gente que lo rodeaba a él también tenían otra... Oye, y recordemos, más allá del Partido Socialista también, Manfred Max Neff con su desarrollo a escala humana. O sea, sin lugar a dudas, había muchísima gente, tanto dentro del partido como fuera, que estaban tratando de pensar un curso alternativo a lo que estaba ocurriendo. Que tenían, pero vuelvo a decir, estábamos ya derrotados. O sea, no era simétrico, era asimétrico. Nosotros estábamos... no diría yo en la minoría, porque probablemente, pero sí en las esferas de poder. O sea, se instaló como se instaló y después ya no hubo mucho más que hacer. Ahora, la simetría igual tiene que ver más bien con el endoso de responsabilidad política, más que con, no sé, fuerza, más que con victoria y con derrota. Es una con noción más filosófica, claro, lo que tú estás pensando, claro. Siempre mi pregunta esa, porque yo diría que si uno tuviera que proyectar lo que va a ser el escenario de las elecciones, quizás no inmediatamente esta, pero quizás ya la próxima, sin duda, de presidente, sí. Pero también en el fondo eso carrea, digamos, no las elecciones parlamentarias, es de repensar, digamos, el plan de desarrollo del país, porque esta cuestión ya, el cobre ya fue ya, es muy difícil, digamos, ¿no? No sé, Trump habló que quería... Trump habla. Y además Trump subió el precio del cobre, su triunfo. No, en realidad lo hizo China. Antes, para ser preciso. Pero fue el miedo que produjo Trump, fue Trump. Ok, pero eso es totalmente contingente y muy determinado. Por el plan de inversiones que quiere hacer, ese fue el... Exactamente. Acá hay un tema que en el fondo es un tema, bueno, país, porque en el fondo la última vez, si es así lo que tú me informas, porque primera vez que tengo ese dato, ¿no? ¿Cuál? De que hayan habido alternativas, pero esas alternativas no hayan tenido ningún efecto dentro del discurso o el diseño político de los gobiernos. Sí, con Manuel Antonio Garretón, por ejemplo, y yo votábamos en contra de todas las resoluciones que salían del Comité Central, me acuerdo. Me acuerdo de eso, así éramos los dos votos disidentes. Mira, imagínate. Entonces, uno tendría que decir de que desde el año más o menos 78-79, si es que el historiador Manuel Gárate tiene razón, no se ha conversado el plan de desarrollo del país. No, porque la alternativa en aquella época, que cabe recordarlo, digamos, no era Chicago Boys, digamos, no simplemente como para poder figurarlo, digamos, no en términos sintéticos, ni siquiera caricaturas, o economía corporativa, digamos, ¿no? Que era la opción, digamos, ¿no? Que había consenso dentro de la Junta, y bueno, y de ahí parece ser de que a Jaime Guzmán, según lo que se cuenta, según la historia de Manuel Gárate, Jaime Guzmán fue bastante determinante, porque él, siendo originariamente pro de una economía corporativista, lo cual se allana muy bien, digamos, ¿no? con un modelo medio fascista, para decirlo sin ningún tipo de equívoco, ¿no? Gana, digamos, ¿no? la opción, por decirlo así, de Friedman, ¿no? O sea, desde esa época, o sea, vamos sacando la cuenta, vamos a llegar al 2018, vamos a cumplir 40 años en donde el país no se ha pensado en términos de desarrollo. Nos guste o no nos guste la palabra. Entonces yo creo que va a haber en algún momento que vamos a tener que pensar de nuevo esta cuestión
de nuevo, digamos. O sea, bueno, eso es lo que está con mayor o menor dosis del Patio Meller, Atria. claro, o Fernando. Qué interesante, bueno, la propuesta de Atria, digamos, teórica, si acaso se radicaliza políticamente el modelo o se abandona y se va por otro, pero claro. la pregunta ahí es económica, ¿no? Ya no es de economía política. Es de economía política. No, claro, pero en el fondo el verbo que utiliza Fernando Atria, el de profundizar, ¿no? O sea, uno podría decir que la Concertación lo que hizo en el discurso ya más o menos aceptado es que lo que hizo fue profundizar el modelo neoliberal, ¿no? Entonces ahora lo que está proponiendo Atria es precisamente también profundizar, pero esta vez el modelo socialista, por así decirlo, ¿no? Que por eso es un significante distinto, yo creo. Claro, y que ya ni siquiera nos alcanza con la palabra socialdemócrata, sino que democracia social. No, que son preguntas distintas, o sea, la que propone Miguel... O democracia es económica, por así decirlo. socialista de mercado, que es otro término que sale por ahí, la democracia... ¿cómo es que es market socialist democracy? Sí. Habría que ver cómo lo traducimos. O sea, tendríamos que invitar a Oscar Landerreche, digamos, ¿no? Para saber cómo lo está pensando. Porque me gustaría que vieran la cara que pusimos aquí todos. No, yo creo, sabes que leyendo el libro que tiene, no me parece... Es un buen conversador. Sí, yo creo que vamos a hacer un esfuerzo por traer a Oscar Landerreche. Un esfuerzo político, dice Miguel. No, un esfuerzo de apretar un botón, vendría y listo. Mira Miguel y sus Miguel revelando sus redes. Bueno, voy a la primicia, muy pronto voy a entrar al Partido Socialista. ¿Tú? Sí. ¿En serio? Sí, hay que entrar. En estos momentos hay que entrar. entrar. A los auditores no les importa, pero vamos con una... No sé, pero quizás tiraba. No, o sea, lo que pasa es que siempre hay que tener espacios de negociación, pero el problema es que ya no podemos negociar en los mismos términos. Si tú cambias los términos de la negociación, ¿Y qué estás probablemente... esperando, Miguel? Porque siempre lo anuncian, ¿no? Estoy esperando porque la verdad es que es un enredo. Me metí a la página un montón. No tengo tiempo. La verdad es que últimamente pero no tengo mucho tiempo. Pero el tiempo para militar es la vida. Es la vida. Es la vida misma. A ver, meterme a la página del Partido Socialista de verdad dejarlo. No, o sea, es como extremadamente burocrático. Los principios. Claro. No. O sea, ya es lo mismo. Mi abuelo era el socialista. Mi abuelo era el partido, ¿cachai? O sea, ya, chao. Sí, sería. Muchas de estas cosas son culturales. Como el fútbol. Sí, mi abuelo era el partido. Sí. Mi abuelo materno, en todo caso, que sí. De acuerdo. Mi abuelo materno. La religión también heredada. Qué duda cabe. O sea, uno puede tener tendencia a, pero hay un momento decisorio que es distinto que la decisión por ser hincha. O sea, uno reconfigura el ser hincha de un equipo, pero militante de un equipo también. Militante es distinto. Oye, ¿y cómo ves las tendencias hacia lo que se viene? No, tú no puedes dar razones porque eres un equipo de fútbol. Ya, perdón. Yo suscribo la microtesis Atria que dice que las próximas elecciones presidenciales son clave. O sea, no las subsiguientes. No, estas que vienen ahora, claro. Las que vienen ahora, sí. Entonces yo creo que tiene razón porque aquí estamos como frente a una disyuntiva histórica, ¿no? O se quiebra el proceso reformista o se avanza en el proceso reformista. No hay muchas más alternativas que esas dos. Y a mí me dolió mucho la bajada de Isabel Allende. Sí, a mí también. Me dolió mucho. Era mi candidata. Sí, bueno, Atria salió candidato cuando ella todavía estaba ahí, entonces... Todavía no revelaba cuál era su... Claro, y yo la verdad es que para mí era clave que la Isabel fuese candidata representando, tenía que representar al Partido ¿Y te puedo Socialista. hacer una pregunta? A mí igual me parece extraño, más allá que de la presidencia, pero presidencia del partido, ¿por qué se habla como si fuese una decisión de ella? Curioso, y no del partido, claro, ¿no? Porque uno tendría a pensar como sí. La decisión se debe tomar justamente porque los tiempos han cambiado, políticos, claro. porque ya no estamos en entonces la época. Entonces no estaban todos esperando a ver qué dice Isabel. Pero igual los candidatos presidenciales son mucho más personalistas, o sea, la decisión de Lagos de ir a presidente no es de un partido ni mucho menos. Por eso, y lo dije porque yo creo que habla un poco de cómo se está concibiendo y haciendo política ahora. O sea, es muy sintomático. Bueno, y de hecho puede ser también parte de lo mismo el cambio de gabinete, ¿no? Le preguntamos si quiere venirse de la ONU Mujer claro, a ella. Y ella aceptó y todo.
por un proyecto, entre muchas comillas, pero que dependía solo de su venida. Entonces, no sé. Yo pienso por sus edades, no les tocó vivir lo que... A mí tampoco, por lo demás, así que... intensamente el periodo de la Unidad Popular o de la década de los 60, el movimiento, el ascenso del movimiento social, era una época en que se vivían los proyectos de manera colectiva, efectivamente. Claro. Ahora no es así, entonces alguien puede decir, ok, no, yo no tengo las condiciones de salud, no tengo ganas, no quiero. No quiero nomás. Pero el efecto de esta bajada es súper grande para el Partido Socialista. Sí. Súper grande, o sea, y muy negativo. Para nosotros que estamos apoyando lo que representa Atria como ideas, también nos deja mal parados, porque aún si es que ella hubiese sido importante, por último, haber hecho una primaria interna dentro del Partido Socialista, Exacto. donde Atria hubiese podido concursar con sus ideas y en ese sentido marcar también una agenda. Era muy importante. Hubiese sido ideal una primaria interna abierta ciudadana con Isabel, Insulza, Fernando, por ejemplo. Bien. Te aseguro que Insulza no hubiera ido, No sé, quizás. Mira, él juega siempre la carta de la confusión, así que... Por supuesto. Si pero va hacia la confusión, lo hace. Pero siempre hay que recordar, digamos, la historia política de Insulza, digamos, ¿no? Porque en el fondo él nunca... Insulza. No, sí, que siempre nos confundimos. No, pero la verdad sea dicha es que él nunca ha entrado en ningún proceso de candidatura, por decirlo así. Candidato, de hecho, no, ha sido designado, digamos, no en cargo. Claro. Quizás la única candidatura que hizo, pero en pasillos, no es la OEA, listo. Claro, sería. es otra lógica. Es otra lógica, eso, por supuesto. Entonces, el tema es la decisión que ella toma esa decisión. Ella toma esa decisión, sí. Y eso nos deja súper mal parados. Entonces, si ella hubiese sido, para seguir la idea, candidata, efectivamente la candidata del Partido Socialista, habiendo derrotado en una interna, por ejemplo, a Fernando, quien sea, ella simbólicamente no hubiese podido representar, sino que la profundización de la reforma. Exactamente. O sea, no había totalmente otra de acuerdo. No se discutía. interpretación de aquello. Y claro, ella iba a hacer eso. Exacto. Ahora, dicho eso, también, y posiblemente esto también explique en parte por qué ella decide bajarse, la resistencia que hubiese habido a su candidatura, a su persona, que se hubiese sido feroz. O sea, lo que se vio con la Michelle palidecería al lado de lo que hubiese tocado a la Isabel, también por el hecho de que ella es hija de Salvador Allende, ¿no? Con toda la carga simbólica que tiene, hubiese sido absolutamente de la esencia de derrotarla profundamente. Claro, ya me imagino el discurso que hubiera armado a la derecha. O sea, otro Allende. ¿Te fijas o no? Entonces, pero, en un mundo que cambió totalmente, además. O sea, pero la verdad es que la gente... Y dado que esa posibilidad o ese procedimiento, ¿no?, que la candidatura de Atria representa, o sea, decir, queremos primarias de todas maneras en el Partido Socialista, porque es una garantía de lo que tú dices de una profundización, o sea, de elegir esta variante, ¿no?, entre la disyuntiva, si es que no hay. ¿Izquierda Socialista sigue disputando al interior? Sí. Y te lo digo después del evento de este congreso. Claro, hay que dar la lucha. Jornada programada. Encuentro nacional. Hay que dar la lucha, ¿no? Claro. Sin lugar a dudas. Y la decisión que yo considero que de todas maneras es discutible, pero la decisión de todo este colectivo es de dar la lucha dentro del Partido Socialista. ¿Que se van a pagar costos? Obvio que sí. Pero obvio bueno, que sí. hay que hacerlo. Claro, porque o sea, es un marasmo el Partido Socialista, es discutible, pero yo encuentro que hay muchas buenas razones. O sea, creo que disputar ya el nombre o lo que es socialismo es expresivo de la lógica en que tiene que operar, claro, la izquierda. Vamos a ver cuánto tiempo podemos seguir girando a cargo de esa cuenta. Claro, porque puede pasar lo que te pasó a ti, por así decirlo, en los 90. O sea, esta cuestión de la permanente derrota, que al final termina como desgastando y provocando como una huida, digamos, de gente que después empieza a levantar, porque las condiciones históricas de repente cambian, porque eso tampoco es eterno, y de repente tú no sabes lo que va a salir por el lado de la izquierda, lo que pasó en España al PSOE. Entonces nuestra apuesta es claramente hacer algo a la manera más de Corbyn, que es... Pero ¿están dadas las condiciones? No lo sé. Ahí estamos. En eso, sacaron una esa es la lucha columna, que hay que dar. de hecho, Atria
con la Michelle Peutat. Claro, sí, eso, sí, hay en una disputa así, friccional con Arriagada, con Genaro Arriagada, otro miembro del Partido Transversal, a todo esto junto con Enrique Correa, ¿no? Obvio. Obvio. Los mismos de siempre. Sí, entonces, ¿qué sale de esto? No lo sabemos, lo que sí es que hay que insistir en el acervo de ideas y de propuestas que va a presentar el compañero Atria. Eso tenemos que generar discusión en torno a eso y a irnos poniendo en cada giro de esquina, es un nuevo escenario que se te abre y tienes que ir tomando las decisiones. Uno debería estar pensando varios pasos adelante, a veces aquello no es posible. Y la relación con la DC, porque, no sé, Atria en Neoliberalismo con Rostro Humano trata de levantar una tesis que acerca a la DC, ¿no? a la izquierda. O sea, eso trata de sostener en el libro y es súper polémico. O sea, hay muchos socialistas que yo he escuchado decir como... Que es recuperar una DC originaria. ¿Sí? Bueno, claro, la izquierda cristiana y qué sé yo. Pero ahora parece ser que con esta candidatura Atria, por así decirlo, se disocia, claro, de esa misma tesis que él mismo publicó en ese libro. Para tratar de marcar una diferencia con lo que ha sido la izquierda derechizada, que está paradigmáticamente representada por la DC. Lo que pasa es que en el proceso de construcción y acumulación de fuerzas de la izquierda, uno de los elementos fundamentales es la unidad de la izquierda. Y eso hoy día también está en fuerte entredicho. Los cabros ni siquiera son capaces de mantener una orgánica común, me refiero o sea, a los autonomistas, ¿te fijas? O sea, y terminan peleándose. Entonces, tú para poder avanzar en un proceso democratizador, a la manera de Atria, ¿no es cierto?, de profundización democrática, de soberanía, y de Allende, etcétera, para avanzar en eso tú tienes que hacer una acumulación de fuerza y tienes que tener un punto de partida. El punto de partida para nosotros, para los socialistas, es la izquierda. Ese es nuestro domicilio. Porque nosotros estamos tratando de... pero con un retorno a la fase, hay que recuperarlo. Ese ya es un detalle, o sea... que no te escuchen los compañeros. Es que estoy hablando en otro plano ahora, estoy hablando en el plano entre el capital y el trabajo. Estaba pensando en eso, ¿fijas? O sea, cuando tú tienes que confrontarte desde el trabajo a la fuerza del capital, evidentemente que tienes que tratar de generar toda la acumulación posible. La izquierda es la que pone en discusión aquello y que dice y viene con la tradición de la lucha de clase, ¿ok? Perfecto. La dice no. Pero ¿dónde nos encontramos? O sea, Gute, mejor, no lo leo, mejor dicho, Gute. No, pero en general no, la DC no viene de la tradición de la lucha de clase, para nada. O sea, y de la conciencia de clase. ¿Qué es lo que hay? Hay una indignación moral de parte de muchos de ellos, la gran mayoría, ¿no es cierto?, y sobre todo de sus bases, a la injusticia social. Entonces viene desde la perspectiva cristiana, por así decirlo, claro, de jesuita. Como de ponerse en el lugar del otro. Etc. Bueno, ese es un punto de encuentro súper potente. Súper potente. Entonces, pero tú no puedes desconocer que necesitas la unidad de la izquierda para poder entenderte con este otro, si esto no es centro-izquierda todo junto. Esto es el centro y la izquierda que se unen para producir una transformación social. Muy bien. Oye, para ir cerrando, si me lo permiten, mis por compañeros, favor, me voy a poner como esos programas de CQP. Voy a militar en el Partido Socialista. Les cuento, cabros, mañana. Me convencí con este programa. Claro. ¿Qué crees que va a ser de Bachelet? Como de la figura, no lo digo en términos personales, así por el vínculo familiar que te une. No tengo mucho contacto con ella desde que es presidenta. A propósito, quizás, ¿no? O sea, yo creo que si yo fuera presidenta tampoco tendría mucho contacto con mis parientes, tendría tiempo, o sea, los temas más claros. Pero ¿qué crees tú que va a pasar con ella? Porque ella también es una figura que, por así decirlo, encarna este vuelco a la política más personalista, o sea... ¿Populista? Usa la palabra. ¿Populista? Me cuesta. No, dile. No sé si es populista. Yo creo que tiene que ver así como con esa clave empática que a Bachelet nos cae bien. O sea, a mí me gustaría ser su amiga. Como iría a ver, me cae bien y a pesar de todos sus errores me cae bien y encuentro que
que es simpática, que la talla le sale fácil. Sí, eso es cierto. ¿Qué va a pasar con ella? O Un sea, caudillismo sin caudillismo, diría yo. Como ¿será figura olvidada? política, Claro, sí. como figura política, dado No, que... Después de que termine su periodo. No, yo creo que... Y sobre todo el Partido Socialista. Yo o sea, creo profundamente, no lo he conversado con nadie esto, y menos con ella, pero sé que ella también lo Bueno, piensa. eso. Pero yo creo profundamente que ella va a pasar, es decir, la historia se va a escribir en algún momento desde la perspectiva Bachelet. Sí. Pero falta. Todavía estamos con todos los acontecimientos muy encima, con toda la disputa encima, estamos en el fragor de la batalla y como dicen los gringos, the fog of war no te permite ver el campo, o sea, estamos con toda la bruma de la guerra, todo el polvo de la batalla que te impide ver lo que está pasando. Yo creo que en eso está hoy día Bachelet y ella hoy día probablemente está, o sea, ya sabe ya, como diría Mayor, ¿no es cierto?, que ella es el chivo expiatorio para todo es culpa de la Bachelet, ella lo tiene súper claro. No se va a quedar pegada en eso, yo creo. Entonces ella va a superar el trauma, ¿no? Ella va a mantener el curso de acción que cree que es el correcto. Y ese curso de acción, inexorablemente, en algún momento va a tener una definición histórica. ¿Y en el Partido Socialista se traduce a la interna? Hoy día ¿Isabel Allende? no, o sea, la Isabel ya no. No, pero digo, ¿con quién va a estar? O sea, porque ustedes están tratando de trazar una pero la Isabel Allende no va a la reelección dentro del Partido Socialista. No, pero te digo, o sea, ¿es lo que representa Isabel Allende versus izquierda socialista? O... No, la Michelle no es izquierda y ella amiga Escaló, o sea, no sé si tan amiga, pero es eso, o sea, por eso me llama la atención lo que tú, o sea, te lo pregunto con su qué sé yo, porque digo, claro, tú dices que la historia, por así decirlo, va a ser reconducida al bacheletismo. O las decisiones que ella tomó, así como... Sin embargo, la izquierda socialista trata de desmarcarse de esa cuestión. O decir, me gusta el punto de partida, pero no cómo se desarrolló, y por lo tanto queremos volver al punto de partida para irte para la otra variante de la disyuntiva. Claro, o sea... Por eso mi pregunta, porque su figura es central, o sea, si en algún minuto Bachelet dice, ¿sabes qué? Yo en mi gobierno no pude realizar ese proyecto que yo declaré al frente de todos los ciudadanos que me eligieron, y creo que estas ideas encarnan eso que yo quise hacer. ¿Tú estás pensando que ella va a seguir siendo un actor político? Sí, o sea, esa era mi pregunta. Esa es la pregunta, Si claro. va a Si acaso o no. influir... Claro, no, yo creo que no. Yo creo que ella... Para la casa. No, sí, absolutamente. Ella ahora tiene que descansar para empezar y... Pero para empezar algo nuevo. No. Y veremos pasado mañana si... Además, por Veremos cierto, pasado claro, mañana. pero no, yo creo que ella ahora tiene... yo creo que ella hubiese querido incluso que otros hubiesen tomado la batuta antes. O sea, va a ser un actor del pasado. Del pasado, claro, pero este es ustedes que son harto más joven que yo, hemos Miguel, no estado sé. No, total. conversando sobre lo que pasó en los años 80, en los años 90, todavía estamos tratando de entender lo que pasó hace 30 años atrás. Claro. O sea, estamos ahí cabeceándonos todos los días con ¿y qué pasó el 89? ¿Qué pasó el 90? ¿Qué pasó el 93? ¿Qué nos trae a esto? Entonces, ¿cómo se va a interpretar históricamente el gobierno de Michelle Bachelet en 30 años más? Es la pregunta. ¿Cuál es el impacto entonces? Por eso que Fernando dice que las elecciones que vienen son por eso, tan importantes. pero tienen una lectura ya instalada de lo que fue la transición, digamos. O sea, desde ahí parte izquierda socialista. Sí. Tengo entendido, no sé. Eso es lo que dice Atra, digamos. Crítica. Crítica, por eso. Crítica Por de eso, o sea, no transición, están claro. esperando 30, o sea, ya tienen su propia lectura. Pero son casi 30 años. Sí, no es Casi, harto. O sea, recién, claro. Es una vida. Claro, Eso es sí. una Más que vida, mi vida. ¿no es cierto? Claro, exacto. Sí, pues. Es mucho así como pasa Heavy, el tiempo, ¿no? Sí. Y nos vamos poniendo viejos. Y así pasa el tiempo, se pasó muy rápido. Se pasó muy tiempo. Y muchas gracias, bien, por haber estado con nosotros en este capítulo. Encantado, la verdad. Capítulo 73 a propósito. Esto es un homenaje a Salvador Allende. Bueno, Sí, ¿por qué no? O a las glorias del ejército. No. perdón, no, pero el 73. Pero... Sí, no, bueno, pero el año en que muere Salvador Allende, Sí. ¿por qué no? Que cambia tanto. Conmemoración. El año Conmemoración. de la derrota. Yo diría. De un gran proyecto político, hay que decirlo. Sí. Y hay que revivirlo. Y hay que revivirlo, sin lugar a Así que dudas. eso, pues muchas gracias por haber Gracias a gracias. ustedes por la invitación. Esto es Fue y Será, la comunidad de los iguales. Chao.